Isaías muestra cómo Dios va a hacer con la tierra de Israel en el futuro. Y esta tierra será rejuvenecida, es decir, que restaurará su belleza edénica. Yo cuando leía este pasaje, lo volví a leer todo, el capítulo 31, veía cómo Dios demuestra a Isaías la manera que va a tener la tierra en el reino milenial. De hecho, en ese contexto estamos. Hemos pasado de la tribulación al reino milenial y hemos ido avanzando en el tiempo debido a lo que Isaías había percibido de la revelación de Dios, de lo que Él iba a hacer en el tiempo, en los planes que Él tiene. Y una de las cosas es que Dios, en el futuro, esa tierra del reino milenial va a ser una tierra muy buena. Una tierra, yo podría decir, rejuvenecida a la manera del Edén en el principio. Es decir, una tierra muy fructífera con un ambiente diferente al que tenemos nosotros hoy. Este tiempo que tenemos está corrompido, es corrupto, está arruinado totalmente. Pero en el tiempo de que Israel entre a la tierra prometida, ese rejuvenecimiento del reino, del cual habla estos versículos, van a tener una esplendidez por una razón importante. Primero, porque Dios va a cumplir la promesa de Israel de darle la tierra que tanto ha anhelado Israel. Hoy por hoy, Israel se encuentra muy atribulado por los enemigos, porque estos también quieren tomar posesión de la tierra prometida, porque ellos creen que les pertenece, mas no es así según la profecía. Sin embargo, en los versículos que vamos a estudiar hoy, del 8 en adelante, Dios revela algunas cosas importantes acerca de la actitud que Dios tiene con el pueblo de Israel y lo que quiere que remedie Israel. Hoy por hoy Israel, bueno, algunos pues insensatos por ahí altercan contra Israel y no miden ni siquiera sus palabras. Un día de esto estaba oyendo al presidente de Venezuela diciendo cosas y pestes de Israel. De hecho, porque es un enemigo terrible el que tiene, y este hombre es el que está promoviendo a través de la OEA que ataquen a Israel. Entonces, Dios un día va a demandar a toda esta gente su justicia, pero la justicia de Dios es diferente a la justicia del ser humano. Y miren lo que dice el versículo 8. Yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del robo para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Si ustedes notan en el versículo, hay tres cosas que son importantes, y son tres cosas que dice que Dios va a hacer con el pueblo. Dios es el que va a hacer con el pueblo. A mí me llama la atención que siempre que leo un pasaje o un versículo, no hay cabida para que el ser humano haga algo para Dios, sino que Dios hace las cosas para el hombre. Y en este versículo ustedes notan, dice, yo el Señor soy amante del derecho. Cuando dice que es amante del derecho, Él está diciendo, está poniendo quizás en evidencia la rectitud de lo cual es Dios. Él no tiene medios en su vida, en su existencia, no tiene medios en sus decisiones. Él dice, esto se hace y eso se hace. No es como nosotros, que a veces nosotros tenemos doblez. Sin embargo, Dios dice, bueno, yo soy, así como he dicho que voy a hacer, así va a ser. Y punto. Ahora,
Yo un día en el instituto enseñaba algo y les preguntaba, hermanos, Dios es radical en algunos asuntos, y ellos decían, no, no puede ser radical. Por aquello de los políticos, para que a ver, los políticos piensan que no hay que ser radicales, sino que ortodoxos, y le mencionan otro nombre. Pero Dios es radical en algunas cosas. Él ha dicho, por ejemplo, voy a decirle algunas cosas que son radicales. Él ha dicho, por ejemplo, que la salvación es por fe sola en Cristo, punto, y no hay nada más. Eso es radical. Eso es radical. Dios no ha dicho el hombre tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer esto otro. No, es más, fíjate que en el convencimiento del ser humano pecador, del hombre depravado, que no quiere tener nada con Dios, sino que dice, no, yo creo que puedo llegar. Es más, en ese hombre Dios mismo trabaja por medio del Espíritu Santo, enseñándole cuál es lo correcto y cuál es lo no correcto. Entonces no hay jactancia, ni siquiera en la salvación. Y por eso es que el Señor aquí, de hecho aquí está hablando de otro contexto, porque miren el versículo, también dice, aborrecedor del robo para holocaustos. Quiero mencionar esto porque en la historia, y como nos encontramos en un contexto de cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, por manos de, creo, si no me equivoco, de Darío, en este contexto, ¿qué había hecho, por ejemplo, todos estos reyes? Nabucodonosor, Ciro y Darío habían saqueado el templo y habían traído los utensilios, y con estos utensilios ellos hacían fiesta, adorando y haciendo holocaustos para los ídolos. Y el punto tal vez más peligroso no era eso, sino que muchos israelitas les ayudaban a esto. Muchos israelitas estaban de acuerdo con esto, y ese es el problema. Por eso es que el Señor les escribe aquí, en el tiempo de su vida, adornarán su ritual religioso, y hermosos varios pasajes que hablan de hecho de que Israel cumplía todos sus rituales en forma. Es decir, esto es muy peligroso porque en la actualidad, inclusive nosotros podemos reunirnos como iglesia, llevando un ritual hacia el Señor, pero en forma. Y esto es lo peligroso porque Israel, ayer veíamos en primera de Corintios 10 que Pablo puso un ejemplo de los judíos. Y yo no sé si ustedes han meditado en esto. Hoy voy a hacer una pregunta de examen. Todo Israel que salió de Egipto, ¿fue salvo o no fue salvo? Esto yo creo que ya deberíamos de saberlo. Todo Israel que salió de Egipto, voy a decirle otras palabras, ¿fue redimido o no fue redimido? ¿O iban colados algunos incrédulos ahí? ¿Y quiénes fueron los que salieron de Egipto? Pues no fueron los que pusieron el dintel, que pusieron la sangre del cordero en el dintel de las puertas y que fueron redimidos. ¿Por qué? Porque si no, en el capítulo 10 Pablo dice algo contrastado. ¿A quién castiga Dios, hermanos? ¿A los creyentes o a los inconversos? La palabra del capítulo 10 de Primera de Corintios dice que los castigó, y puso ejemplo para la iglesia de lo que los judíos hicieron para que nosotros no caigamos en el mismo error. Dios no castiga a los que son impíos, Él no tiene nada que ver con eso. Y en el desierto hubo mucha desobediencia de parte de Israel. Pero bueno, pues vamos al contexto. Pienso yo de que
en Corintios se va a aclarar este asunto. Pero yo les tengo una pregunta. ¿Todo Israel que salió de Egipto era redimido o iba colados algunos incrédulos ahí? Si hay colados, ¿hay algún versículo que lo diga? ¿Hay una parte que podamos explicar esto? Bueno, Pablo está diciendo que los que fueron disciplinados o castigados en Israel fueron aquellos desobedientes. Como puede suceder ahora, el hermano Luis decía, nos puede pasar a nosotros, hermano. Bueno, es más, me gusta una versión, la versión del lenguaje sencillo, dice de que no vamos a percibir en el pecado o seguir en el pecado pensando de que Cristo no nos va a castigar. Así dice en 1 Corintios. En otras palabras, Pablo está diciendo, no hagan lo mismo que hizo Israel. ¿Y con quién estaban? ¿Con quién? ¿Con Moisés, que estaban en contra de los judíos? No, con Dios. O sea, hay algunas cosas que necesitamos meditar, y en este contexto, Isaías le dice que hay, por ejemplo, hay muchos pasajes que podríamos decir, pero no tenemos tiempo porque vamos explicando versículo por versículo de Isaías, pero hay algo importante. Israel cumplía con todos los rituales en forma, pero Dios les había condenado por ello, porque sus corazones no estaban detrás de su actitud y se encontraban lejos de Dios. Este es un problema serio, hermano, como que vengamos a la iglesia, nos sentamos ahí, pero nos vamos igual como nos sentamos, nos fuimos. O que estemos sentados y no sabemos por qué estamos aquí. Ese es el punto. Es decir, no es como decir, el domingo, el día del culto. Y este es el pensamiento de algunos. El día domingo nomás. Ese es cumplir de forma. Ese es cumplir de forma. Pero no de corazón. Y esto Dios lo había condenado. Por eso en el versículo 8 le dice, aborrecedor del robo para holocaustos. Fíjate aquí la palabra, en la Reina Valera es otra, no recuerdo qué palabra es, pero es robar. Latrocinio. Fíjate que este es como decir, hombre, imagínese usted, con perdón a las hermanitas que ponen, pues solo ponen un ejemplo. Supongamos que yo me toca poner las flores, es el servicio que me corresponde con el ministerio, pero voy y donde el vecino tiene flores bonitas y las corto y no le digo, no le pido, se las traigo y se las ofrezco a Dios. Solo para poner un ejemplo, los judíos estaban haciendo cosas como esta. Este ejemplo es como un ejemplo sencillo para decirle lo que hacían los judíos. Es decir, agarraban cosas, el hermano Beth decía ayer, metían cosas de allá afuera hacia el templo. Y ellos pensaban que estaban adorando correctamente a Dios. Pero ¿qué dice Dios aquí? Miren dos cosas. Es amante del derecho, pero aborrecedor del robo. ¿Para qué? Para los holocaustos. Imagínense que un judío viniera, no tengo para comprar aquella ovejita, pero la ovejita venía, la agarraba, la llevaba y la presentaba. ¿Ustedes creen que era correcto esto? Es como decirle, señora, aquí te traigo mi sacrificio, aunque he pecado por ese sacrificio. Dios dice, no, yo soy recto. Bueno, los judíos hacían un montón de cosas, hay un sinfín de cosas que podría mostrarle yo. Por eso Dios dice, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Aquí esta parte me gusta. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que vemos aquí en este versículo? Que el ser humano siempre va a tratar de llegar a Dios por medio de un montón de cosas. ¿Y qué dice Dios? Jamás vas a llegar a mí de esa manera. Pero miren la segunda parte que dice. Miren la segunda parte.
por eso, porque ustedes quieren llegar a mí a su manera, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Es lo que les está diciendo el Señor. Isaías le está diciendo un mensaje al pueblo de Israel. Bueno, Israel quiere agradar a Dios de un montón de formas que ellos las han inventado. Y Isaías le está diciendo, no es de esa manera. Miren lo que dice el versículo: por eso afirmaré en verdad su obra y haré para con ellos pacto eterno. Ahora yo les pregunto, ¿cuál fue el pacto eterno que hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿A qué pacto se está refiriendo? ¿A cuál pacto se está refiriendo aquí Dios? ¿Al que hizo con Abraham o al que hizo en la cruz del Calvario? Fíjense el versículo dice: haré con ellos pacto eterno. Pacto eterno. El pacto hecho con Abraham, ratificado a Isaac y a todos los patriarcas, se cumple en el nuevo pacto hecho en la cruz del Calvario. De hecho, este pacto estaba yendo hacia el futuro, y en los tiempos Isaías estaba mostrándole que él iba a hacer ese pacto. Pero ese pacto tiene varias cosas. Ese pacto tiene varias cosas. Primero, Dios le prometió un redentor, y este era el Mesías en Cristo. Segundo, le prometió una tierra. Ahora, la primera parte del Mesías ya la cumplió Dios. Es lo que no acepta la gente. La gente quiere hacer cosas para... quiero ver el día jueves, estoy hablando con un testigo de Jehová, que es un director de una escuela de aquí de Charapa. Y este hombre siempre anda con las atalayas y anda un montón de libros. Y en esa oportunidad nos sentamos a la par en una reunión que tuvimos el jueves, y me enseñó una atalaya donde anda un montón de ilustraciones que yo les presenté aquí hace como unos 3 domingos. Y me decía él: mire las cosas terribles que van a pasar en el futuro. Y le decía yo: sí. Y ¿saben qué margen de tiempo estaba enmarcado? Me presentaba la bestia, me presentaba aquella bestia con 4 cabezas y todo eso. Y le digo yo: ¿eso te asombra? Y me dice: bueno, ¿y a usted no? ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis capítulo 4 hasta el 19 no tiene que ver conmigo. ¿Cómo? Me dijo. ¿Cómo va a creer? ¿Y qué pasa con los 144,000? Le pregunto yo: ¿tú eres judío? Y me dice: no soy gentil. Tú no entras en los 144,000. No, me dijo, ¿cómo va a ser? Espiritualmente, sí. Esa es la maraña que te han enseñado. Lamentablemente tenés que ser un poquito más inteligente. Y le digo yo: Apocalipsis capítulo 14 dice que son jóvenes, son vírgenes, no han tenido mujer, son de las 12 tribus de Israel. ¿A dónde cabe por ahí? Y él se me quedó viendo. Es más, te voy a decir algo: si querés entrar en el reino milenial, según las promesas que ha dicho el Señor, necesitas creer en Cristo solamente. No, si yo creo que Él vino a morir por nuestros pecados, pero no es suficiente. Eso me dijo. Bueno, entonces va derechito para el infierno, porque tenemos mucha confianza. Entonces, el punto aquí que está tratando Isaías es que Él va a firmar este pacto en el futuro. Cristo ya vino para firmar ese pacto. Hay algunas cosas que para Israel todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la promesa de la tierra. La segunda venida de Cristo es tan importante aquí en este asunto, porque desencadena todos los eventos para Israel. Entonces la segunda venida de Cristo es tan importante, hermano, aún para nosotros también. ¿Saben por qué? Porque la segunda venida de Cristo inicia con el rapto de la iglesia.
Y esto es lo que la gente no quiere. ¿Saben que este hombre me decía? Yo no quiero que Cristo venga todavía. Y le preguntaba, ¿por qué? Y me decía, porque yo necesito todavía ganar gente. Necesito hacer horas para ir a evangelizar. Y le pregunto yo, ¿dónde está esto en la Biblia? Hay mucha gente, bueno, les contaba de un joven pastor que recién se acaba de convertir en pastor. Este hombre decía esto, y yo decía, qué blasfemia y qué malcriado, pero bueno, decía este hombre, yo soy pastor porque he ganado 10 almas para Cristo. Y yo le preguntaba, ¿y a dónde está esto en la Biblia? O sea, en otras palabras, miren qué malcriadeza tan grande de hombres perversos que enseñan allá afuera diciendo cosas que Dios jamás ha dicho. En otras palabras, le está diciendo, yo soy el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que convence a la gente? Espíritu Santo. O sea, miren cómo Satanás se enmaraña de la gente y se mete a hacer cosas perversas. Entonces, Dios, hermano, en sus planes va a firmar este pacto, y la primera cosa que ha de hacer es llevarnos a nosotros como iglesia. Ahora, la pregunta, el hermano Ben decía ayer, hermano, ¿cuánto interés debemos de tener nosotros por estas cosas del Antiguo Testamento? De hecho, el Antiguo Testamento, si usted ve, aquí no está mencionada la iglesia en lo que estamos viendo, porque es un mensaje para Israel, pero estos propósitos que Dios tiene en el tiempo nos competen a nosotros. ¿Por qué? Bueno, primero, porque la iglesia debe de irse primero y partir para que el cumplimiento de esta promesa, de este pacto al pueblo de Israel sea posible. La iglesia debe de partir de aquí. De otra manera no puede ser. Segundo, Israel debe de pasar una disciplina por haber rechazado al Mesías. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación. Tercero, la segunda venida de Cristo es la esperanza para los judíos. ¿Por qué? Porque ahí resucitan todos los creyentes del Antiguo Testamento que han muerto en el pasado. Abraham, Isaac, Adán inclusive, va a resucitar en la segunda venida de Cristo. Es más, Dios va a recompensar a los judíos que confiaron en Él en todos los tiempos, en el Antiguo Testamento, en esta segunda venida de Cristo. No me pregunten, por ejemplo, no es cierto de que yendo de la iglesia inmediatamente empieza la tribulación. No es cierto. Si quizás dejarles una tarea, lean por ejemplo Daniel capítulo 12. Van a ver que ahí hay 30 días más o menos de un lapso para que empiece un evento, y hay 75 días más o menos para que la segunda venida se desmarcare. Entonces necesitamos leer muchas cosas y contextualizarlas. Pero aquí lo que está diciendo él, yo he prometido hacer esto y lo va a hacer. Ahora Israel está atribulado y lo pueden ahí tener cercado. Bueno, cuando Israel ya se vea, ahorita Israel tiene para defenderse y acabar inclusive hasta con este país y con cualquier país del mundo. Lo puede hacer. Él lo puede hacer. Porque ahorita no lo tiene muy, pero va a llegar un momento cuando la venida del Señor esté más cerca, es cuando Israel ya no sepa qué hacer. Entonces vamos a tener la venida del Señor. Pero mire, versículo 9. Me gusta este versículo. Miren lo que dice: la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Cuál descendencia? Hermano, mire, habla de la descendencia de Israel y habla de las naciones. Es decir, está hablando de dos grupos. ¿Quiénes conocerán la descendencia de los judíos? Las naciones. En otras palabras, si Dios ha prometido que Israel lo va a tener en un lugar glorioso, de hecho
Ese es el tema de este capítulo. La gloria de Israel en el futuro. Si Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. En aquel tiempo se acabarán, hermanos, estos odios raciales que hay de gente perversa que no puede ver Israel. Eso se va a acabar. Porque ellos serán testigos genuinos de Dios. Y la gente los va a reconocer como tal. Va a llegar un momento en que Israel estará en su lugar adecuado como Dios lo quiere, y las naciones que están alrededor de ellos van a reconocerlo como tal. Hoy no lo reconocen como el pueblo de Dios. Oí un canciller de ¿cómo se llama? Palestina, aquí en El Salvador, diciendo alguna cosa del presidente de la Asamblea Legislativa de nuestro país, que fue allá a arriesgar. Es más, no sé si sabían, pero lo agarraron preso los israelitas por andar de metido. Y ojalá lo hubieran dejado allá un par de meses. Yo creo que ya regresó, pero fíjense, la gente no sabe realmente quién es Israel. Y si lo sabe, son tan insensatos que se meten como un pueblo. Este es como yo les decía la vez pasada. Este es como estar, yo presidente de la República, estoy en contra de Israel y el domingo voy a misa a adorar a Dios. Es así. Es una hipocresía enorme. ¿Por qué? Porque estoy en contra de Dios allá, pero aquí vengo, Señor, aquí estoy. Hipócritas. Porque no pueden ni siquiera percibir que el que está en contra de Israel está en contra de Dios. Y no es Dios quien protege a Israel. Pero por eso me encanta este versículo. ¿Saben por qué? Porque dice aquí, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Y miren lo que dice: y su renuevo en medio de los pueblos. ¿En dónde estará colocado Israel? Bueno, ustedes se fijan en el mapa del mundo, ¿dónde está colocado Israel? En el centro del mundo. Pero cuando dice aquí que dice que su renuevo en medio de los pueblos, esto significa, hermano, que todos los pueblos tendrán su mirada en este pueblo tan insignificante hoy para la gente. Pero la gente percibirá que ese pueblo es el pueblo que Dios protege, que Dios ama y que tiene un plan y propósito para ellos en el futuro. Ahora, vean el versículo también dice: todos los que los vean reconocerán que son un linaje bendito del Señor. Hoy no lo reconocen como tal. Hoy no entienden realmente quién es Israel. Pero un día van a entender quién es Israel. Es más, entre los cristianos, ya el hermano Veda ha explicado aquí, un día de esto me dice un compañero: y tantas religiones que se han hecho. No, le digo yo, denominaciones hay un montón, religiones solo hay 3. Están los musulmanes, están los judíos y los cristianos. Solo 3 religiones hay en el mundo, no hay más. Pero dentro de los cristianos, entonces, para que entienda usted, dentro de los cristianos están los cristianos evangélicos, los católicos y otras denominaciones que andan por ahí que dicen ser cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí, que todos los que vean reconocerán que son linaje bendito del Señor. Pero aún dentro de los creyentes, de los que somos creyentes en Cristo, aún tenemos este problema de no reconocer a Israel. Pero ahora la pregunta es: ¿tendrá problema Israel en el futuro en cuanto a las relaciones con todos los pueblos y las naciones? No, esto se acabará. En otras palabras, Dios le está prometiendo a Israel: tus problemas se van a acabar, la gente te va a amar porque eres mi propiedad. Es más, el versículo dice: linaje bendito del Señor. Y me gusta esto, porque en nuestro tiempo ni Israel ni muchas iglesias están cumpliendo lo que Dios pensaba de Dios.
Ninguna. Fíjense, y se está desarrollando como Él dijo que lo haría. Él nos advirtió que llegaría el día en que tendríamos una forma de piedad, pero negaríamos el poder de la misma. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Negarán la piedad, o sea, tendrán forma de piedad, pero van a negarla con los hechos. Es el mismo ejemplo que le acabo de poner. Yo firmo un pacto con las naciones en contra de Israel, pero el domingo estoy en la misa. Es tener forma de piedad, andar con manga larga, dar un buen discurso y después ir a decirle al Señor, no, yo solo estoy. No. Ahora miren, versículo 10. Versículo 10. Aquí en el versículo 10 en adelante habla de las bendiciones del reino terrenal. Miren lo que dice el versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Observemos, hermanos, el versículo. Isaías está diciendo esto, pero ¿cuál es la actitud de Isaías en este versículo? ¿Cuál es la actitud de Isaías en este versículo? Vean, ¿cómo está Isaías? ¿Triste o gozoso? Lleno de júbilo. Miren, Isaías dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Ahora yo, hermano, hemos dicho aquí nosotros que para el pueblo de Israel ahora no es fácil. El hermano ve ayer, hay cosas que a veces uno no logra entender de lo que le pasa en su vida. El hermano Ben dijo algo ayer que a mí me impactó mucho. Me impactó en el sentido porque a veces uno pasa las vicisitudes de la vida y a veces uno no estima realmente las circunstancias de la vida en meditarlas en relación al Señor. Él ponía un ejemplo de un pastor ayer. Un pastor que, este pastor creo que le tocaba la del payaso. El payaso siempre tiene que hacer reír, aunque por dentro ande con las tripas sin nada, ande con un montón de tribulaciones. Bueno, no estoy diciendo que el pastor era un payaso, tampoco, no digo eso. Pero, hermano, hay cosas que a veces nosotros vemos monstruos en nuestra vida que realmente son insignificantes en relación a otros que están pasando cosas más terribles. La pregunta es, ¿cuánta disposición tengo yo para presentarme delante del Señor con gozo, alegría y júbilo? ¿Cuántos de ustedes han venido contentos y gozosos en paz hoy para rendirle culto a nuestro Dios, que nos ha redimido por gracia, por misericordia, porque no merecíamos esto? Y fíjense, Isaías está diciendo esto. ¿Creen ustedes que Isaías no había sufrido en este tiempo que Isaías presentó todos estos mensajes y lo quisieron matar? ¿No creen ustedes de que Isaías solo hablaba y ya todo tranquilo? No, Isaías para hablar tuvo mucha valentía. Y ahora Isaías dice, en gran manera me gozaré en el Señor. De hecho le está diciendo, en el futuro me gozaré en el Señor. Me gozaré. Futuro. Pero ¿saben por qué estaba diciendo Isaías esto? Ahora yo les pregunto, hermano, si usted estuviera en su lecho de muerte, ¿diría estas mismas palabras? Isaías sabía que iba a morir, de todas maneras. Yo sé que usted sabe que en cualquier momento puede morir también. Yo sé que en cualquier momento puedo partir de aquí. La pregunta es, ¿están sus convicciones seguras en el Señor que un día se va a gozar con el Señor? Bueno, hermanos, si cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos en la presencia del Señor, esa es nuestra garantía y nuestro gozo, por lo cual usted debe de estar aquí, exaltar el nombre del Señor.
Y esto es lo mismo que está diciendo Isaías. Yo me gozaré porque sé. Bueno, Job, un hombre tan sufrido, dijo, yo sé que estos ojos verán a mi Redentor. Yo sé. Hermano, usted debe de saberlo. A nosotros como maestros de Biblia nos interesa que usted sepa, que no esté ahí, que yo tengo un pecado aquí que no sé, que no me deja, no sé si voy a realmente a salvarme. Hermano, no vea el pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Vea esa redención de Cristo en la cruz. Esa es nuestra garantía de gozarnos en el Señor todo el tiempo de nuestra existencia. De hecho, algo que yo digo, hermano, nosotros somos eternos ya. Somos eternos. Eternos con la diferencia de los otros que son eternos, que estaremos en la presencia del Señor. Esa es la diferencia. Ahora mira el versículo. Mi alma se alegrará en mi Dios. Hermano, solo en Dios podemos alegrarnos nosotros, porque Él es grande en misericordia. Él es el paciente con nosotros. Él es amoroso con nosotros. Si, hermano, si usted calculara cuánto le fallamos al Señor, el hermano Ben terminaba el estudio ayer diciendo, bueno, hermano, si algo mereciera con nosotros la directa del Señor, fuera que Él nos hiciera chingaste realmente, por cómo somos. Pero mire, hermano, la grandeza de Dios y el amor de Dios, que aún nos tiene levantados este día. ¿No cree que es grande de darle honra al Señor por eso? Por eso Isaías estaba diciendo, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Fíjese el versículo, me encanta. La gente allá, una muchacha se acercó a mí el día miércoles en la escuela. Ella es cristiana, pero como allá en los cantoncitos los pastores son bien radicales en muchas cosas, ella no usa el velo. Me dice, yo el velo lo uso solo cuando voy a la iglesia. Y me preguntó, porque ella sabe que yo soy cristiano, y me dice, dígame, explíqueme esto del velo y por qué los pastores obligan hasta que duerman con esos trapos. Y me dice, tengo entendido que Dios ve el corazón y no ve la ropa. Y le digo yo, sí, tienes razón. Tienes mucha razón. De nada sirve andar con el velo o andar bien ataviado y ser un gran perverso y terrible. Ahora, si lo usa, no hay ningún problema. Y si no lo usa, tampoco hay problema. Y ella me dijo, yo siempre he pensado así. Bueno, la Biblia lo dice. Es más, hay algo que Pablo explica acerca de estas cosas. Y si Pablo dice, bueno, si tú quieres usar el velo, entonces quítate el pelo. Y nosotros vamos a estudiar eso. Hay muchas cosas doctrinales que vamos a estudiar en esta iglesia, en 1 Corintios y 2 Corintios. Pero hay algo importante que, ¿por qué mencionaba esto? Porque, hermano, la vestidura real, y cuando hablo de real no estoy hablando de verdadero, estoy hablando de vestidura de realeza que Dios nos ha colocado a nosotros, no nosotros nos hemos colocado. La gente allá se afana queriéndole poner un montón de ropa para llegar delante del Señor. Mira, Señor, bueno, que ustedes pueden calcular, hermano, y solo imagínense la mente tan chiquita infinita del ser humano que no puede meditar en la grandeza de Dios. Cuando nosotros morimos, o muramos, mejor dicho, porque no hemos muerto, y nos entierren, nos pueden poner saco, corbata, los mejores pantalones, y ¿qué va a pasar con ellos en la tierra? Se van a podrir. Ahora, para podernos levantar la pregunta, esta pregunta me la hizo alguien hace un tiempo, y me preguntó, ¿y con qué ropa nos vamos a levantar? Y vea que parece que es tontería, ¿verdad?
Parece tontería, hermano, con esta ropa que está diciendo Isaías que nos vamos a levantar. La ropa que el Señor nos va a poner, vestidura y de lino, hermano. El hermano Jorge decía aquí hace un tiempo, yo recuerdo, hay cosas que no se me olvidan, se me quedan bien clavadas, como dicen los hipótesis. El lino en el tiempo del hermano Jorge era la mejor ropa, ¿no es cierto? Era carísima, hermano. Pero aquí no tiene que ver con eso. Mire el versículo. Quiero que se enfoquen en el versículo. Me vistió con vestiduras de salvación. ¿Quién lo vistió? Entonces, ¿quién es el que viste a quién? Porque la gente quiere vestirse a sí misma. Señor, aquí estoy. No, el Señor hace esto. ¿Dónde está la jactancia de ser salvo por obra entonces? No queda, hermano. No hay jactancia en esto. La salvación es por la mano de Dios, no es por lo que nosotros hacemos. Y Isaías está adelantando de aquí diciendo: el Señor me ha salvado no porque yo haya hecho algo. Es más, Él me vistió. Dice, miren, está en el presente. El versículo está en el presente. Me vistió con vestidura de salvación. Y sigamos leyendo la otra parte. Me rodeó de manto de justicia. Esta es la nueva vestidura. Nosotros estamos con una vestidura manchada, corrupta, corruptible. Y cuando confiamos en el Señor nos pone un manto nuevo, una vestidura. Por eso Pablo a esto le llama revestidos. Una nueva vestimenta. Pero eso solo se puede hacer en Cristo. Jesús no se puede ver de otra manera. Entonces Isaías estaba hablando de este punto aquí también. Y dice: me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Observemos, hermano, primero, hay júbilo en Isaías. En gran manera me gozaré, dijo Isaías, en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. El escuchar, concluimos que esos días van a disfrutar, es decir, Isaías sabía el disfrute y el deleite que los judíos tendrán en el futuro, en el reino milenial. La misma, hermano, la misma que nosotros tendremos en el Señor en el futuro. La misma. Ahora, desearíamos que el estudio de la Biblia quizá fuera de otra manera, con nosotros estudiamos por eso versículo por versículo. Nosotros no sacamos temas aquí, temas allá, no. Tenemos versículo por versículo para asegurarnos de que los contextos están bien determinados. Pregunto, ¿hacia dónde está apuntando Isaías con este versículo? Reino milenial. Pero Isaías también está apuntando a la resurrección. Isaías también está diciendo: hay algo que ya sucedió en mí. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue salvo Isaías? ¿Cómo fue salvo Isaías? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo Moisés, que estuvo en la ley? ¿Cómo fue salvo, por ejemplo, David? La mayoría puede decir por obras. Y déjeme decirle que no, fue por fe. ¿Por fe en quién? Ellos no miraban como vemos nosotros hacia atrás. Nosotros no miramos hacia 2014 años atrás. Nosotros vemos, ellos veían hacia el futuro, porque en los versículos anteriores le estaban apuntando hacia ese punto, hacia el Redentor prometido, a la tierra prometida, hacia el Rey prometido. Entonces nosotros miramos hacia atrás hoy, hacia la cruz del Calvario, hacia ahí vamos nosotros. Y todos miraban por fe, por fe. Moisés, inclusive, Moisés, que estuvo en la ley, Moisés fue salvo por fe. Abraham, que era un pagano, que era idólatra, ¿cómo fue salvo? David, que fue el rey de la ley, estuvo dentro de, bueno, la mayoría de los reyes estuvieron dentro de la ley. ¿Cómo fueron salvos? Nabucodonosor, ¿cómo fue salvo?
Algunos pueden decir, ¿cómo puede ser posible? El capítulo 4 de Daniel lo escribió Nabucodonosor. ¿Cómo fue salvo Jonás? Hermano. ¿Cómo fue salvo aquel que fue crucificado en la cruz junto con Cristo? Bueno, ese ni chance de hacer algo bueno le quedó. Lo único bueno que hizo es confiar en la obra terminada de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí entonces es cómo Dios tiene preparado para el pueblo de Israel muchas cosas buenas en el futuro. Y vamos a ver el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Vemos que no solo habrá beneficios materiales, si ustedes se fijan, porque como la tierra produce su renuevo, está hablando de cosas materiales. Es más, Dios le ha prometido cambiar muchas cosas en el futuro, en el reino milenial, para el pueblo de Israel. Ponga una culebra a jugar con un niño ahora a ver qué le va a pasar. En el futuro, Dios va a cambiar todas esas cosas. Ponga a una ovejita con un león, se lo va a terminar. Pero en el futuro eso ya no va a suceder en el reino milenial. Y Él está diciendo aquí, la tierra va a ser próspera. Bueno, si algunos pensaban, por ejemplo, ¿qué va a hacer la gente en el reino milenial? Solo va a estar enfocado en Cristo, escuchando el mensaje. No, hay muchas cosas que hacer. Hermanos, miren lo que dice. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Va a haber alabanza, hermano, va a haber adoración en el reino milenial. ¿Y saben quiénes van a ver todo esto? Todas las naciones. Algunos piensan, cuando hablamos del reino milenial, pensamos en una franja de tierra, o podemos decir Israel, nos enfocamos ahí. Ahí va a ser el centro, donde va a estar el templo, ahí va a estar Cristo sentado. Pero yo no sé, no me preguntes si El Salvador va a existir en ese tiempo, no lo sé. Lo que sí dice aquí, que habrá otras naciones diferentes del pueblo de Israel. ¿Y qué verán esta gente? La alabanza, la adoración delante que va a brotar para el Señor, y eso va a ser delante de todas las naciones. Entonces aquí hay verdaderas bendiciones de aquel día, que serán muchas bendiciones buenas. Déjenme decirle algo. Por eso, hermanos, no debemos de enfocarnos en esta tierra nosotros, y debemos de estar pensando en la venida del Señor mejor. Debemos de estar pensando, no para librarnos de los problemas que tenemos, no. Los problemas siempre van a estar aquí mientras estemos en esta tierra, porque son producto del pecado original. Son producto, algunos son producto de nuestras malas decisiones, otros son producto de una prueba de Dios. A veces nosotros en nuestras oraciones pedimos, Señor, fortaléceme. Bueno, aquí te va, papá. Aquí te va. Aquí te va la prueba para ver si estás fortalecido. Y otros piden fe. Bueno, ahí te va un paquetito para ver si realmente confías en mí. Y así es Dios, hermano. Dios nos trata así, porque ahora no quiere decir de que no debemos de pedir fe y que no debemos de pedir, ¿cómo no? Claro que sí. Pero necesitamos tener mucho cuidado, porque a veces en medio de estas cosas hacemos todas las cosas que escribió el hermano Ben ayer. A veces, debido a las circunstancias que vivimos, nos volvemos idólatras.
Y debido a las circunstancias, tenemos problemas de tentar o probar al Señor. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y nos quejamos contra Dios. Yo les dije hace un par de domingos que prediqué, hermano, los problemas y las circunstancias hay que agarrarlas. Dios sabe hasta dónde usted puede soportar y Él mismo lo va a sacar de él. Esa es la promesa, capítulo 10, versículo 13 parece, de Primera de Corintios. Que Él no nos puede dejar ser más tentados más allá de lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba Él dará la salida. Hermano, crea, esta es una promesa. Él soluciona las cosas. Lo que pasa es que a veces somos tan incrédulos nosotros que a veces nos afanamos, nos desesperamos en las circunstancias. Yo, hermano, quiero invitarle, quiero motivarlo en el sentido de que usted vaya hacia adelante siempre, mirando hacia el Señor. No se desespere ni desanime. El Señor está con nosotros hasta el día de hoy. Y siempre ha estado. Nuestra mente a veces que nos dice, no, mira, son miserables. Algunos pues allá en Estados Unidos está enfermo, ¿no? Que usted tiene un demonio. Y a veces cuando escuchamos estos mensajes por la radio y la televisión, no, hermano. La realidad es que necesitamos estar mirando hacia el Señor siempre. Y la venida del Señor, bueno, la venida del Señor, hermano, es quizás lo mejor que nos puede pasar a los creyentes. Es lo mejor. Y en esto, mientras vivamos en este cuerpo, mientras vivamos en esta tierra, hermano, necesitamos siempre estar meditando en la venida del Señor. Porque este es el regalo quizás más preciado que el Señor nos ha dado, para que estemos con Él por la eternidad. Para que donde yo esté, vosotros, gloria al Señor, gloria al Señor. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.